escucha. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como cada mes me alegra saludaros después de un verano ya casi olvidado. A todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y también de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, El Salvador, Cajamarca, Santa Cruz en Bolivia, Asunción, Perú, Venezuela, Guatemala, Córdoba en Argentina y a nuestro nuevo capítulo aliado de Quito. Gracias, hermanos. Bienvenidos. También saludamos al resto de capítulos españoles y de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos, lógicamente, vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área de webinars y además presidente de nuestro capítulo, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Barato, Bernardo Baiz y Ángeles Gómez, tenemos el placer hoy de presentaros una ponencia súper interesante cuyo título es Una experiencia compartida en gobernanza, riesgos y control en ciberseguridad. En esta ocasión será José Miguel Andrinal el que nos contará esta fantástica experiencia que sin duda vamos a encontrar todos súper interesante. Muchísimas gracias de nuevo a José por el tema hoy que nos presentas. Gracias dadas ya anteriormente, pero ahora las vuelvo de nuevo a repetir. Hoy somos casi 190 inscritos a la ponencia desde diferentes países. De nuevo, gracias a todos. En este webinar, José Miguel Andrinal, además, tengo el placer de compartir con él el liderazgo, o tenía, del grupo de análisis de negocio del PMI Madrid. Nos va a compartir con todos nosotros una de sus experiencias más importantes en la reciente etapa profesional como consultor asignado al grupo de gobernanza, riesgos y control en ciberseguridad en una gran multinacional del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. Asumiendo que, como bien dice Andrinal, la amenaza más seria para un sistema de información son precisamente las personas, implantar en nuestra sociedad una cultura en ciberseguridad debe ser hoy día la clave y el factor fundamental tanto en el ámbito de las empresas como en el ámbito personal. Especialmente dados los numerosos avances existentes tecnológicos que rodean a todo lo que es nuestra vida diaria. En este webinar, José Miguel va a pretender contribuir a esa sensibilización en ciberseguridad. Va a compartir con todos nosotros una serie de lecciones aprendidas en los proyectos que ha podido liderar en esta multinacional. José Miguel, para daros unas breves reseñas, es ingeniero de telecomunicación y tiene una maestría universitaria en Ingeniería de Sistemas y Servicios Accesibles para la Sociedad de la Información por la Universidad Politécnica de Madrid. Es también profesional con una amplísima experiencia internacional en un gran número de puestos de responsabilidad, la mayor parte de ellas en empresas multinacionales del sector de las tecnologías de la información, y ha participado en numerosísimos proyectos y programas muy complejos de implantación en tecnología de transformación con desarrollo en múltiples países, aproximadamente 40 países en toda Europa, África, América y Asia. Ha compaginado toda esta fantástica experiencia además con la docencia y la formación, tanto en empresas como en la universidad. De hecho, fue profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de la Politécnica de Madrid. Es además profesor responsable y coordinador del grupo de Project Management Art and Science en un programa de la universidad que se llama Athens para estudiantes europeos que participan en esa red. Lógicamente, como la mayoría de nosotros, está certificado como PMP. Es voluntario de nuestro capítulo, del capítulo de Madrid, y co-líder, como os decía, del grupo de interés en análisis de negocio, con el que he tenido durante más de 5 años la oportunidad de liderar ese grupo. Es un magnífico líder y ha aportado muchísimo. Entre otros, ha sido coautor de la mini guía de análisis de negocio y dirección de proyectos del PMI en 2019. Fue un proyecto que surgió de este grupo y que además tenéis la oportunidad, si os interesa, de poder descargaros en la propia web de nuestro capítulo. Tenemos además también, como siempre, la oportunidad de contar en esta ocasión con nuestro espacio de 10 minutos con nuestro compañero Carlos, al cual tengo especial aprecio, director de proyectos y manager de oficina de proyectos. Es además
vicepresidente de la Junta Directiva del PMI, y en este espacio Carlos nos va a contar su comprometida y entusiasta labor en el capítulo. Antes de comenzar, contaros que este webinar supone la asistencia a este evento de una PDU. Ese reporte de PDU estará gestionado lógicamente bajo vuestra responsabilidad, pero no obstante, os haremos llegar un correo con las instrucciones necesarias y el código para reportar. Durante toda la ponencia podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat para que finalmente José Miguel pueda responderlas. En breve, además, tendréis disponible esta grabación en nuestro capítulo y además en el canal de PMI de YouTube, al que podéis acceder también desde la propia web del capítulo. Sin más dilación, ya antes de que José Miguel nos encandile con su fantástica e interesante ponencia, vamos a conversar y vamos a conocer, de hecho, cuál es la labor que nuestro amigo Carlos Pampliega está realizando en el capítulo con esos 10 minutos de conversando con alguno de nuestros compañeros. Cuando quieras, Carlos, un placer tenerte aquí. Genial, pues muchísimas gracias, Rafa, gracias por tu calurosa bienvenida, ¿no? Encantado, José Manuel, también por un interesante tema para el webinar. Seguro que nos encandilas, como ha comentado Rafa, y vamos a aprender mucho de seguridad. Yo he aprendido mucho en los 10 minutos previos al webinar, o sea que me quedo hasta el final seguro. ¿Vale? Entonces, bueno, la iniciativa está de los 10 minutos con los distintos miembros que formamos, los distintos voluntarios que formamos la Junta Directiva del Capítulo de Madrid, pues como bien ha dicho Rafa, es una manera también de, no tanto de conocernos a nosotros personalmente, como sí de transmitir, de intentar transmitir mucha de la actividad que realizamos desde el capítulo y que bueno, la verdad que es amplia. Tiene un impacto más allá de lo que muchas veces nos imaginamos y luego también hay mucha actividad oculta, ¿no? O en un segundo plano, tras las bambalinas, que muchas veces hay que contar también a los responsables o a los voluntarios que están detrás ayudándonos en toda esta gestión. Como miembros de la Junta Directiva, pues no tenemos más que un cargo, perdonad, por así decirlo, más de una gestión más directa, pero esto solamente es posible gracias a la cantidad de voluntarios, de miembros y de voluntarios de PMI y especialmente del capítulo. Los que ya me conocéis, pues soy miembro del capítulo de PMI y del capítulo de Madrid desde el 2012. 2013 empecé casi directamente ya como voluntario, ¿no? Como nos ocurre ahí a la mayoría, que te ves enganchado. En mi caso, estudié la certificación y me hice socio de PMI y lo que más me llamó la atención fue precisamente este impacto global que tiene PMI. ¿Vale? Voy a repetirlo en algún slide, ¿no? Eso de thinking globally, acting locally. Y la verdad que ese lema, que no es propiamente de PMI, pero viene es muy cercano a la actividad que tenemos en el Project Management Institute, tiene mucho que ver con la actividad que desarrollamos los miembros de la Junta Directiva. ¿Vale? Especialmente en las ponencias, en las presentaciones, en las acciones cuando tenemos que desplazarnos a algún congreso, tenemos que hacer alguna presentación o tenemos que participar en múltiples reuniones. La verdad que la actividad de PMI a nivel global, a nivel Europa y a nivel incluso entre los capítulos, el resto de los capítulos de España es bastante, es muy activa, ¿no? Es muy activa. Hay una serie de reuniones y de acciones que evidentemente no se comparte todo porque son muchas reuniones de trabajo y en las que estamos presentes todos los miembros de la Junta Directiva. Con lo cual, bueno, veis aquí mi paso desde voluntario hasta actualmente que soy vicepresidente del capítulo. Y como vicepresidente del capítulo precisamente tengo igual más relación con ese impacto global, ¿no? Este año he participado en 2 congresos internacionales como miembro de PMI y como consultor
y como director de proyectos internacionales. Tuve la suerte de que me invitaran al segundo congreso internacional más importante después del Global de PMI, el Dubai International Project Management Forum, donde trasladé mi experiencia con proyectos digitales o Digital Project Management o cómo aplicar la tecnología y la digitalización, la transformación digital en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Esto está relacionado con mi actividad profesional y también otra pata de mi actividad, que es la formación y la investigación. Actualmente estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre la aplicación del Digital Project Management y de la tecnología en la gestión de interesados, ¿vale? y en concreto todo lo que tiene que ver con la agilidad y con la adaptabilidad aplicado a proyectos de real estate y de construcción. Entonces, bueno, desde mi formación como arquitecto a unir esta parte del Project Management, de Agile, de Digital Project Management, al mundo de la construcción y del real estate, pues bueno, la verdad que estoy haciendo ahí como un mix en el que intento aportar mi experiencia, la investigación en este campo y aportar nuevas ideas pues a un campo que está bastante en desarrollo y bastante, bueno, pues todo lo conocéis, ¿no? En este último año, todas las conferencias que está habiendo a nivel global, desde PMI, desde otros foros, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde hace años, vamos, desde hace años ya empecé a participar en todo lo que tiene que ver con el community team o, bueno, el PMI llamaba un grupo de voluntarios que participábamos en los congresos internacionales, ¿vale? Y el primero en el que participé fue PMI de EMEA, ¿no? Que se hizo en Barcelona, y a una serie de voluntarios nos encargó compartir con el resto de la comunidad qué es lo que estaba sucediendo en el congreso, ¿vale? Entonces, una vez más, al final vemos que esta filosofía que tiene PMI de generar impacto y de compartirlo con la comunidad, pues es una idea constante en todo lo que hace PMI, ¿no? Podéis ver en la imagen, evidentemente, otros voluntarios globales, voluntarios en proyectos globales de PMI y miembros del capítulo, ¿no? Como Mercedes o Alfonso Mercedes Martínez o Alfonso Bucero, aquí con Mr. Dr. Risk, ¿no? En el Congreso de Barcelona y en otro congreso internacional que me habéis podido ver en el Virtual Experience Series de este año, hablando sobre también la transformación digital en la gestión de proyectos. Quería hacer énfasis en esta parte del impacto global, ¿no? De compartir con la comunidad a través de las redes sociales. Durante años fui el coordinador del grupo de voluntarios de las redes que llevaban las redes sociales y en el congreso, otra vez en el congreso de EMEA en Dublín, pues aquí con la responsable de redes sociales, Kristen Jones, y con la de marketing, Sara D'Angelo, pues tuve la suerte de compartir cómo estábamos gestionando, cómo compartíamos con la comunidad todo lo que hacía el capítulo a través de las redes sociales. Y este, la verdad, que es un punto importante, y especialmente hoy, ¿no? Y que hay que felicitar por ello al grupo de webinars especialmente y a Rafa Pagán, ¿no? Personalmente, porque fijaros, aquí tenéis los números de aquella presentación, ¿no? Hoy incluso son mayores, pero es que los seguidores y cómo compartimos y la actividad, fijaros, por ejemplo, todos conocéis este webinar, se sube luego al canal de YouTube. Todos los capítulos aliados comparten también este webinar con sus socios y la cantidad de vídeos relacionados con los webinars y con las reuniones mensuales que tenemos en nuestro canal de YouTube es 10 veces más, tiene 10 veces más actividad que cualquier capítulo de nuestra escala, o sea, Francia, PMI Italia, así en nuestro entorno. Y la verdad que eso a PMI Global pues le llama la atención, dice, bueno, nosotros de alguna manera nos estamos convirtiendo en referentes
en todo lo que tiene que ver en el contenido y especialmente en los vídeos sobre Project Management en español. Y de hecho el canal de YouTube, pues así se considera, ¿no? El canal de YouTube del capítulo de Madrid, de Madrid. Y esto la verdad que pues pone en solfa, ¿no? O es un punto importante, ¿no? Que nos da una idea de cuán importantes somos para la comunidad, aquí desde el capítulo de Madrid España. Fijaros aquí los seguidores y de dónde provienen los seguidores y la mayoría de los asistentes a nuestros webinars. Es que Latinoamérica, pero incluso Estados Unidos, en habla española, en habla hispana, son grandes seguidores, ¿no? de toda la actividad que desarrollamos en el capítulo. Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Gracias, Rafa Pagan se ha quedado sin aliento al nombrar a todos los capítulos aliados, ¿no? Desde aquí un saludo y un abrazo enorme a todos los que estáis al otro lado del charco, ¿no? Compartiendo este webinar. Bueno, y enhorabuena especialmente a Rafa y el equipo de webinars, ¿no? por compartir, ¿no? Con el resto de capítulos aliados todo este conocimiento. Pero fijaros que esto también es un valor importante y en todos los eventos, la verdad que tenemos la obligación moral y casi contractual, diría, pero por lo menos una obligación moral de que nuestros patrocinadores ven también ese impacto a nivel internacional. Muchos de los patrocinadores son formadores, entonces evidentemente para ellos somos un escaparate fantástico, ¿no? Y desde aquí quiero hacer un llamamiento también a otras escuelas de negocio, universidades que pueden tener también esa inquietud y que, bueno, pues hasta ahora igual no se habían planteado el convertirse en patrocinadores del capítulo. El número de patrocinadores también está creciendo porque aumenta también la actividad, especialmente después del COVID. Y esto evidentemente pues aporta un valor incalculable, ¿no? Diría. O sea, la verdad que para ellos esta plataforma que supone el marchamo de calidad del capítulo y ver sus logos compartidos por todo el mundo, pues es realmente importante para los patrocinadores. Y ese sería como el impacto global, perdón. Es decir, pensar globalmente. Estamos hablando siempre de estándares, estamos hablando siempre de, bueno, pues me he puesto yo en la camiseta, ¿no? del PMI Global Summit. O sea, vengo aquí vestido para la ocasión, ¿no? Pensando de forma global porque pertenecemos a una organización que piensa globalmente, tiene un impacto global. Pero fijaros que el capítulo de Madrid también tiene una actividad muy local y muy local y muy próxima a nuestros socios. No solamente en Madrid, sino también a través de los branches, de las delegaciones regionales que tiene el capítulo. Desde hace muchos años y empezando por Castilla y León, pues vimos esa necesidad, ¿no? de trasladar o de acercarnos a los socios que no estábamos, porque yo me incluyo, yo vivo en Burgos, o sea que no resido en España, y veíamos que a través de la actividad de los branches pues podíamos llegar, ¿vale? Podíamos dar servicio a muchos socios que de alguna manera participaban de la actividad online, pero no participaban muchas veces de las reuniones mensuales, presencialmente, o muchas veces de los congresos, costaba mucho acercarse a los congresos. Entonces, pues durante años fue responsable de los branches, luego tengo que reconocer a Jesús Cruz, que durante años también se hizo responsable, primero como responsable de Castilla-La Mancha y después de sponsor de los branches, de esta coordinación, y ahora Jesús Cruz pues está haciendo una labor inconmensurable a través de Cruz Roja en Ucrania, y he vuelto a tomar yo el testigo. Y con esto quería terminar para dar la palabra a José Manuel, para hacer un llamamiento, ¿no? Al próximo evento, para volver a coordinar y a dar empaque y actividad a los branches. Durante años hemos ido haciendo reuniones de coordinación con todos los branches, con todas las delegaciones, 2015 en Salamanca, Peñafiel en Valladolid, Aranda de Duero en Burgos, Segovia. Yo tiro un poco para casa, me vais a perdonar.
Hubo ahí un paro con el COVID, ¿no? 2020 se paró la reunión que teníamos prevista en Logroño, pues por lo que todos conocemos, y bueno, pues no queda más remedio que volver a lanzar esta invitación a todas las iniciativas del capítulo, ¿vale? Especialmente a los branches y a todos los grupos grupos de interés y grupos de trabajo, y sí o sí este año volveremos a tener un evento interbranches o de coordinación de todos estos voluntarios. Bueno, no le quiero quitar más tiempo a José Manuel. Quería daros las gracias a todos por participar. Gracias a todos los voluntarios que hacen posible esta actividad. Nosotros estamos aquí, la verdad, que solamente para agradecer, para intentar coordinar, pero bueno, nuevamente, ¿no? La verdad que el escaparate y el tener aquí estos 10 minutos, dar las gracias al otro lado del charco, a todos los que nos están escuchando, pues para mí es un auténtico placer. Y bueno, pues espero seguir viéndoos online y espero que también presencialmente en Madrid, en el Global Summit, en el LIM, en Lisboa, dentro de unos meses, y en el resto de actividades de PMI. Muchísimas Sin gracias. duda que Rafa, sí. José Manuel. Sin duda que sí, querido amigo Carlos, compañero. Y ya os digo, todo un referente a nivel de voluntariado y a nivel de junta directiva, ¿no? Con ese impulso que siempre transmite. Muchísimas gracias, amigo, por tu intervención, Carlos, y por la dedicación que has y sigues prestando a nuestro video capítulo. Un placer, tienes tu casa. Hasta pronto. Y ya, sin más dilación, os dejo con José Miguel Andrinal. Todos estáis esperando, sin duda, ya con gran paciencia y con muchísimo interés. ¿Qué nos vas a contar, José Miguel? Te voy a convertir en presentador. Adelante, cuando quieras, amigo. Nos quedamos a la escucha. Tú mandas. Vale, no sé si estáis viendo ya la pantalla. Estamos viendo una pantalla con iconos. Ahora, perfecto. Genial. Vale, estáis viendo esta, Sí, ¿verdad? perfectamente. Perfectamente. Adelante, amigo, cuando quieras. Muy bien. Vale, pues gracias por la introducción, Rafa. Vamos a pasar, sin más dilatación, porque damos un paso de tiempo a esta introducción, que he hecho aquí varios incidentes de seguridad. No sé si estáis viendo, es que se está acoplando la... Estamos Rafa. perfectamente, José Miguel. Adelante. Te vemos y te Vale, vemos bien. muy bien. Vale, entonces tenemos aquí varios incidentes de seguridad que he tomado de referencia, desde uno de tipo geopolítico, en el cual hemos visto que hay determinada, en este caso, terminales telefónicos de miembros del gobierno, empezando por el presidente y algunos ministros, el del Interior y la ministra de Defensa, donde, bueno, pues son hackeados por un software de una empresa israelí, pero bueno, eso no significa que venga de ese lado, ¿no? Bueno, lo importante aquí, no tenían las actualizaciones de seguridad. Hackers holandeses tenemos en este otro lado, donde atacan el Ayuntamiento de Sevilla, esto es relativamente reciente, y piden hasta 5 millones de euros como rescate. El ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona de hace unos meses, donde, bueno, pues tienen que empezar a recoger notas para salvar la actividad asistencial, pues a mano y en bolígrafo. Posteriormente, aquí se filtra información utilizando el término militar
y que se utiliza también en el entorno de ciberseguridad, en el cual, bueno, pues sacan a la luz pública datos relativos a pacientes, temas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es evidentemente un riesgo importante. Bueno, ¿cuál es la motivación que me lleva para este seminario? Bueno, pues que estamos rodeados de tecnologías de la información, de comunicaciones, unos desarrollos brutales últimamente, con numerosos avances tecnológicos. Si partimos de la base de que, como decimos, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Nosotros, como personas, somos los más débiles y una amenaza para los sistemas de información, ¿no? Esto es clave, ¿no? La seguridad, lógicamente, de los sistemas y de los datos contenidos ahí. ¿Qué pretendo con este seminario? Pues contribuir al menos modestamente. No consideréis esto la charla de un experto porque no lo soy. Simplemente, como decía Rafa antes, bueno, durante una etapa profesional relativamente cercana he trabajado en un grupo de gobernanza, riesgos y control en un área de ciberseguridad para una compañía multinacional, ¿no? Como podréis comprender, hay ciertos detalles que lógicamente no puedo contar por aquello de la confidencialidad y la lealtad hacia estas empresas. Y bueno, pero lo que sí puedo dar es un marco de gobernanza, un marco de control y un marco de riesgos que nos pueden ayudar a todos desde el ámbito de político nacional, puesto que hay determinados documentos, digamos, que elabora la Administración y nos considera como ciudadanos parte importante de estas cadenas de seguridad, los entornos empresariales y, por supuesto, los entornos personales. Si recordáis, en la presentación, justo en la diapositiva anterior, había una fuente que ponía elaboración propia, que es simplemente un mensaje que yo recibí en su momento, como habréis recibido quizás muchos de vosotros, en el cual es una tipología que se dice de tipo smishing. No pretendo utilizar los anglicismos, pero bueno, un SMS, un mensaje de texto fraudulento. ¿Qué pretendo esto? Pues simplemente sensibilizar, concienciar a todos nosotros en estas disciplinas, que podamos al menos comportarnos de una manera más segura, que sea al menos en nuestro entorno personal. Y bueno, pues esto, que es un tema que me gusta, pues fue una experiencia interesante, muy enriquecedora a la vez, y bueno, pues simplemente esta es mi motivación, ¿no? Compartirlo con vosotros. Vamos a empezar por una serie de definiciones, no pretendo extenderme, pero simplemente por centrar un poco el contexto. Hay múltiples definiciones de muchas fuentes. En el diccionario encontraríamos que ciber es un prefijo relacionado con redes de comunicación, redes telemáticas, podríamos decir. Y bueno, pues luego se adjunta la palabra. Entonces, bueno, hay otros organismos y documentaciones donde hacen unas definiciones un poco más profundas. Entonces, bueno, no las vamos a leer en detalle, pero bueno, activo de información. Si recordáis, en cualquier película que hayamos visto, digamos, en el entorno de espionaje, alguien siempre dirá a la persona que dispone de cierta información, la considera un activo. Bueno, un activo es cualquier proceso, una aplicación, un equipo informático, incluso nosotros como personas, que tiene valor. ¿Para quién tiene valor? Pues para aquel que quiere atacar y conseguir algo, ¿no? Un objetivo. Las fuentes de aquí, de donde están sacados, es una publicación de la Administración General del Estado, como podéis ver ahí, y se llama Código de Buen Gobierno de la Ciberseguridad. El Foro Nacional es un organismo asesor del Centro Nacional de Ciberseguridad de la Administración Española. ¿Qué tenemos aquí? Pues una ciberamenaza, ¿no? Es la definición. Bueno, pues dentro del ciberespacio, pues cualquier amenaza que podamos tener para los sistemas o servicios. Un ciberataque, pues no deja de ser nada más que un intento deliberado, perdonad, de un ciberdelincuente
que quiere simplemente, sin autorización ninguna, pues vulnerar, utilizando ciertas técnicas con fines maliciosos, lo que sea robo de información, extorsión, daños al sistema. En ciberseguridad, no sé si aparece esto en pantalla. Sí, aparece perfectamente, Miguel. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues una definición un poco más fuerte de ciberseguridad, en la cual, bueno, pues toda acción que pueda comprometer, y está marcado estos términos: disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad, que son parámetros, digamos, las bases de la seguridad de la información, ¿no? Bueno, todo aquello que protege esa capacidad que podemos tener en las redes y en los sistemas, bueno, es lo que se considera ese entorno de ciberseguridad que va a prevenir cualquier ataque para conseguir, como decíamos antes, información de esos activos. ¿Cuáles son las tres pilares fundamentales? Pues de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Lo digo en este orden porque a lo mejor en alguna documentación podréis encontrar los pilares CID, ¿no? ¿Qué significa la disponibilidad? Bueno, para cualquier persona que esté autorizada, importante lo de autorizada, poder acceder a datos almacenados en cualquier momento que lo necesite o lo requiera. La integridad. Los datos tienen que ser auténticos, esa información. Debemos de confiar en que esa información es auténtica, ¿no? Que no puede ser manipulada, ni modificada, ni alterada por terceros. De aquí, por ejemplo, pues tenemos los códigos seguros que habréis visto cuando intercambiamos información electrónica, sobre todo con la administración. En el entorno personal, bueno, aquellos que tengamos certificados digitales, podréis ver algo de esto. En las empresas es muy común. Vale, y el último de estos grandes pilares es la confidencialidad, que es la protección a la información de modo que sea secreta para quienes no tienen derecho a acceder a ella, ¿no? Un parámetro también, que es otra propiedad, ¿no? Es la autenticación. Pongo esta, hay otros autores que hablan de tres propiedades de la autenticación, de la información, pero vamos a centrarnos en esta, que permite confirmar la identidad de un usuario y eventualmente de sus dispositivos, ¿vale? No solo las personas. Riesgo cibernético. Pues lo vemos por aquí. Es una circunstancia desfavorable que nos puede ocurrir o que no, pero bueno, a la que debemos estar prevenidos, ¿vale? Y por secuencia va a tener efectos negativos si ocurre, ¿no? Si esa circunstancia acontece, pues tenemos una vulnerabilidad y lógicamente puede derivar en un incidente de seguridad. Si recordáis la primera diapositiva, pues había varios, por eso lo llama incidentes de seguridad. Un acceso no autorizado, imaginaros, ¿qué buscarían ahí? No tanto temas personales como qué información se maneja por los miembros del gobierno, por el presidente, a la hora, por ejemplo, de poder negociar, no sé, cualquier tipo de cosa, que se busca atacando el ayuntamiento, en este caso de Sevilla, lógicamente, pues buscar dinero. La exfiltración del hospital, aparte de los inconvenientes que puede tener, buscaba, no he querido ponerlo por no recargar, pero posteriormente exigieron dinero por no revelar las informaciones, datos médicos de todos los pacientes que el hospital tenía, ¿vale? Y a los que accedieron. Y ese incidente de seguridad personal, bueno, pues muy cercano a mí, me tocó ayudar a un muy buen amigo, porque ese incidente de seguridad le costó una transferencia no autorizada a una cuenta que, bueno, posteriormente pudo ser recuperada, pero costó un poco. ¿Qué tenemos aquí? Pues la gobernanza. Gobernanza y seguridad de la información, bueno, pues aquel sistema en el cual una organización de cualquier tipo, en mi caso la experiencia es en una empresa, se dirige y se controla, ¿vale? ¿De dónde hemos sacado este caso? Es una normativa internacional, ¿vale? Los controles
modifican los riesgos, es decir, cuanto más controles tenga, puedo reducir los riesgos. Y, lógicamente, la tercera pata que vamos a tocar, si me permitís la expresión, es las de los riesgos. ¿Por qué lo digo en este sentido? Pues porque de arriba abajo en una organización, en este caso empresarial, pues los riesgos se analizan desde un punto de vista estrategia, entorno económico, entorno político, etcétera, etcétera, hacia abajo y, lógicamente, a nivel nacional de la administración, gobierno, ministerios, organismos, pues lógicamente hay ciertos riesgos que tienen que analizar también. Por desgracia hemos tenido cercanos no mucho en el tiempo, pues lo que es la pandemia de la COVID-19 y últimamente, bueno, que ya cerró demasiado por desgracia, pues la guerra en Ucrania y eso lógicamente afecta. ¿Por qué hago lo de la pandemia y lo de la guerra de Ucrania? Porque la pandemia, el estar confinados, fue un campo abonado para todos los hackers, ciberdelincuentes y delincuentes, valga la palabra, lo mismo que cuando teníamos mucha gente en las empresas teletrabajando y muchas empresas obligadas o incluso organismos de la administración del Estado, de ministerios, etcétera, etcétera, tuvieron que trabajar en la medida de lo posible sin estar realmente preparados para ello. Bueno, gobernanza es una patita que tenemos aquí. Vamos a ir muy rápidos. Tenemos organismos de estandarización, hablamos de ellos, uno internacional que es la ISO y uno español que es la Asociación Española de Normalización. Estos organismos elaboran normas que aseguran un marco en el que realmente, bueno, pues nos da una cierta seguridad. Tocan muchísimos sectores. Vamos a hablar aquí de una familia muy concreta que es la ISO 27000. Es una familia, los puntos significan que hay muchas más normativas en la cual tenemos una visión, vocabulario común, requisitos, referencias de controles, orientaciones para aplicarlos y sus correspondientes normas en español, no solo por la traducción, sino que, bueno, se transponen, se adaptan, etcétera, etcétera, ¿no? Las equivalentes aquí por la Asociación Española de Normalización, más conocida en muchos de los entornos por UNE. Algunas de estas algunas de estas normas son certificables, de tal manera que en el caso, por ejemplo, de las empresas, organismos oficiales, etcétera, etcétera, el estar certificado contra una de estas normas, no todas son certificables, pero algunas de las que pongo aquí sí, la 27.000, por ejemplo, 27.001, etcétera, etcétera, pues da una garantía de que tiene una serie de procesos, una serie de controles, minimizan riesgos, etcétera, etcétera, en el entorno en el que nos estamos moviendo ahora. Bueno, la 27.002, hago esta referencia. Estas normas tienen un ciclo de vida, es decir, nacen en determinado momento, evolucionan, tienen diferentes versiones, etcétera, etcétera. ¿De qué nos habla esta normativa? Pues hace un cambio, simplemente lo pongo aquí como anécdota, habla de ciberseguridad ya, cambia el nombre, y luego habla, en este caso reduce 93 controles, 4 cláusulas, ¿vale?, que se dividen en organizativos, personas, físicos y controles tecnológicos. Lo que vamos a ver a continuación es, porque es más cercano, en cuanto a norma, es la versión anterior de 2017. ¿Y por qué? Porque es el marco, digamos, en el que se mueven ahora mismo muchas de las empresas, puesto que la última norma es bastante reciente, la última versión, y no está tan implantada. Pongo aquí el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Hace referencia a una normativa del Boletín Oficial del Estado, un Real Decreto, etcétera, etcétera. ¿Y qué marco nos da? Pues que hay empresas que buscan también tener la certificación contra el Esquema Nacional de Seguridad, porque es de obligado cumplimiento para aquellas empresas u organismos que contratan con la Administración General del Estado. ¿Por qué pongo luego la Agencia Española de Protección de Datos? Porque hay algo muy importante después de este texto que está por aquí, al final, una normativa a la que estamos obligados como personas, como empresas, como entidades para proteger los datos personales y tenemos una garantía de derechos digitales, que muchas veces ni siquiera para los que estamos como más cercanos los conocemos del todo. Bueno, simplemente una referencia. Esta información, como os decía, es pública. Si vais a ENOR,
Pues en concreto he buscado una empresa que tiene las certificaciones aquí contra la 27001, por ejemplo, ¿vale? En este caso está certificada por, a su vez, este organismo, es AENOR, en este caso contra la norma 27001 de la UNE, basada en la ISO, misma numeración, y esta empresa también está certificada contra el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Por lo tanto, esta empresa está capacitada para contratar con las administraciones generales del Estado. Imaginaros, por ejemplo, los grandes operadores que prestan servicios de comunicaciones, voz, datos, telefonía móvil, acceso a Internet a la Administración General del Estado. Están obligados a cumplir ese esquema nacional de seguridad porque ayuda a proteger, ayuda a proteger. No quiere decir que esté protegido en el 100% de los casos. Vamos contra el control. Aquí voy a ir muy rápido, pero es sistemático. Esto en un grupo que hace gestión de la gobernanza, de control y de los riesgos, significa que hay que ser muy metódicos y muy rigurosos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Políticas de seguridad de la información, organización de la seguridad de la información, esto como grandes bloques, pero luego vemos que se ramifica, ¿vale? Seguridad relativa a recursos humanos, la gestión de los activos, control de accesos, criptografía, seguridad física del entorno, seguridad de las operaciones, seguridad de las comunicaciones, adquisición, desarrollo, mantenimiento de los sistemas de información, relación con proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la información, aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad de negocio, clave para las empresas. Imaginaros, si tiramos de hechos que han ocurrido, grandes empresas que han tenido brechas de seguridad, se ha convertido en incidente de seguridad. Bueno, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, ¿no? El SEPE, si recordáis, durante pandemia, el organismo aquí que dentro de España depende de la Administración para todos los temas relacionados con búsquedas de empleo, subsidios de desempleo, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, cumplimiento. ¿Vale? Voy a ir muy rápido, ¿vale? Pero esto es sistemático. ¿Qué significa el trabajo que hacemos en estos temas de grupos? Pues que vamos control a control y he dejado las numeraciones, ¿vale? Estos controles tienen unos requisitos y estos requisitos debemos de, para las unidades que hacen aseguramiento del cumplimiento de la normativa, tanto interna como las auditorías externas, hay que tener evidencias de que esto se realiza en la práctica, ¿vale? Entonces voy a pasar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir a algunos que me interesan. Dispositivos móviles y el teletrabajo. Política de dispositivos móviles. Para aquellos que disponemos de un móvil de empresa y estamos teletrabajando, bueno, pues tenemos que tener una serie de políticas implementadas de cumplir. Esas políticas se tienen que cumplir, que hay una serie de requisitos que tenemos que ser cuidadosos con ellos y, bueno, ciertas limitaciones, por ejemplo, en el caso del teletrabajo. Yo, en concreto, estoy autorizado, tengo 100% teletrabajo, pero no puedo trabajar si yo me cambio de ubicación, me refiero para unos días, etcétera, etcétera, como bien sabe Rafa, estuvimos allí por su zona, yo tuve que notificar a mi compañía y pedir autorización para moverme allí. Vemos mucha gente que trabaja en cibercafés, es como muy moderno, un entorno muy, bueno, jovial, dinámico. Bueno, ¿qué riesgos de seguridad de la información, de ciberseguridad, se asumen? Bueno, tengo mis dudas. Antes del empleo, bueno, aquí vamos a ver una serie de controles muy rápido, pero imaginaros, si a cualquier persona que va en busca, solicita un empleo, y estoy seguro que las empresas, recursos humanos en concreto, mira, bueno, un poco esta persona, hoy en día está muy de moda mirar en redes sociales, imaginaos alguien que va a trabajar en el área de ciberseguridad. El examen al que se le somete es importante y sobre todo depende del organismo para el que se va a trabajar, ¿vale? Bueno, durante el empleo, la finalización, responsabilidad sobre los activos, es decir, tenemos que tener un inventario. Imaginaros en las grandes empresas lo que esto significa. Ordenadores personales, móviles de empresa, servidores, plataformas,
Aplicaciones. A todo esto tiene que haber un propietario, es decir, una persona con nombre y apellidos a la cual se le pueda preguntar el cumplimiento que hay, la política que se está siguiendo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ocurre si a cualquier persona cambia de compañía? Pues que hay que haber un control de la devolución de los activos. La información, fundamental. Tiene que haber un control de la clasificación de la información. Estrictamente confidencial, interna a la empresa, se puede compartir, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Depende de las clasificaciones. Cada compañía, cada organismo tiene las suyas propias, pero es súper importante. A la hora de intercambiar correos, enviar mensajes, en determinados casos la información debería de ir cifrada. En algunos casos, si la persona no está, por el tipo de trabajo, puede acceder a determinada información clasificada, pero no podría, y tiene que haber los mecanismos de control suficientes como para que esa persona se le impida el envío de correo electrónico, por ejemplo, con esa información. Por lo menos salte un aviso, ¿no? Oye, ¿estás convencido, si tienes acceso a ello y estás autorizado, eres consciente de que vas a enviar una información clasificada como confidencial? Por ejemplo, imaginaos entre proveedores y unidades, áreas de compras, ¿no? Dentro de las manipulación de soportes. Importante estas que voy a contar ahora, controles de acceso, sobre todo la gestión de accesos de usuario, ¿no? Las altas, las bajas, si una persona cambia de unidad dentro de una compañía, a qué tiene derecho a poder acceder, de qué manera, habrá que quitarle determinados privilegios. Esto tiene que hacerse de manera sistemática cada X tiempo, tiene que haber un proceso, ¿vale?, de análisis. Pues mira, esta persona ha cambiado, pues resulta que podía acceder a determinados servidores con este tipo de información, ya no la tiene. Hay que quitarle esos permisos, no significa que se haya ido de la compañía, ¿vale? Pues todo esto de manera regular, ¿vale? Nosotros como usuarios tenemos unas responsabilidades, ¿vale? Así en líneas generales, vais a ver por aquí un poquito más adelante, hay políticas de mesas limpias, ¿no? ¿Qué significa eso? Antiguamente había despachos, ahora son zonas abiertas. Cuando se trabaja, pues que tienes que irte cuando termina tu jornada con todo recogido. Ya normalmente hay pequeñas cajoncitos, digamos, armaritos donde tú lo pones. Eso tiene que estar cerrado con llave, especialmente si tú trabajas con, imaginaos, en las áreas de ciberseguridad y has impreso cualquier cosa, eso lo tienes que tener contigo, guardado, tal. Los vigilantes de seguridad están autorizados a tomar notas si han visto un determinado puesto de trabajo que se corresponde con determinada persona, a notificar esos incidentes de que han visto cualquier tipo de cosa. Los mecanismos, por ejemplo, de bloqueo de pantalla, ¿no? Es decir, transcurridos ciertos segundos desde que yo me levanto del puesto de trabajo, automáticamente mi pantalla se bloquea. Puedo estar trabajando en un documento confidencial y de pronto, por los motivos que sea, me levanto de mi puesto de trabajo. Bueno, el sistema tiene que estar preparado y la organización tiene que tener controles de eso, ¿vale? Los accesos a sistemas y aplicaciones, los controles criptográficos. Esto es relativo a la encriptación de la información. Aquí entramos en técnicas muy sofisticadas que requerirían, bueno, una sesión o varias para poder entender un poco la criptografía, y no penséis que yo lo entiendo mucho, ¿vale? Pero bueno, está relacionada con temas de, no os asustéis, de temas de polinomios matemáticos, etcétera, etcétera, y ciertos algoritmos que protegen la información, la cifran, ¿vale? Áreas seguras, por lo que se estaba comentando así un poquito de manera genérica. Estoy mezclando, ¿vale? Pero todo esto es sistémico. Tiene que haber, ya os digo, requisitos por cada control, evaluaciones periódicas, evidencias de que eso se está haciendo, ¿vale? Y de que se está haciendo no un día de manera aleatoria para unos cuantos, no, no, no. De que, imaginaos los cientos, miles de personas en las grandes empresas, de que esto se hace en todas las áreas, ¿vale? Seguridad de los equipos, por no entretenerme, es más seguridad de equipos, seguridad de las operaciones, un montón de controles, protección contra el software malicioso, el malware que habremos escuchado, es la unión de dos palabras en inglés, malicious software, lo que viene a ser software malicioso. En muchas definiciones, en definitiva, cuando alguien o un entorno que nos dice que hay algo de software malicioso, prevención. Las copias de seguridad de la información. Para ciertas empresas ni siquiera puedes pinchar un disco duro ni una USB en los dispositivos
¿vale? Porque el sistema no lo va a permitir. Registro, supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Seguridad de las comunicaciones, más controles, más control. Relación con proveedores igual, los que nos suministran servicios, equipamiento, etcétera, etcétera. Gestión de las más de proveedores, incidentes de seguridad de la información, cómo se manejan, cómo se tratan, qué mecanismos tenemos que implementar dentro de la compañía, de la administración, para tratar de minimizar los riesgos. Una vez que somos conscientes de que hemos tenido un incidente de seguridad, ¿qué se está aplicando? ¿Cómo aplicamos contramedidas? ¿Cómo nos recuperamos de ese incidente de seguridad? Etcétera, etcétera. Este es un poco el marco, ¿vale? Más gestión, continuidad de la seguridad de la información, redundancia en todo y luego cumplimiento de las normativas, ¿vale? Requisitos legales, contractuales, etcétera, etcétera. Y que eso se revisa de manera periódica por las áreas de calidad, auditorías externas y por la dirección, ¿vale? O los organismos correspondientes dentro de la administración. Riesgos, muy rápido. ¿A quién pertenece la gestión de riesgos? Bueno, pues en una compañía grande, esto está distribuido, pero tiene que haber nombres y apellidos detrás, propietarios de los riesgos. Los procesos de negocio están rodeados de estos, pero incluso en nuestra vida personal no ya hablamos de los riesgos físicos, sino los riesgos que corremos, pues a lo mejor al entrar en determinadas páginas web, nos descargamos algo y hacemos una compra. Muy bien, bueno, ¿qué seguridad tenemos? Esos son riesgos, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Hay que planificarlos, hay que identificarlos, hay que hacer un análisis cualitativo, esto es en las empresas, ¿eh? Análisis cuantitativo, planificación de la respuesta y cómo monitorizamos y hacemos control de los mismos, ¿no? Muy rápido, hay que decidir, ¿no? Cómo se va a abordar, cómo la gestión de los riesgos, los factores, como decía, desde los entornos empresariales hacia los entornos geopolíticos, si hablamos de administraciones, ministerios, etcétera, etcétera. A nivel personal, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Qué activos tenemos? ¿Qué buscan? Características de la evaluación. Pues bueno, aquí relaciono unas pocas de ellas. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero sobre todo que haya probabilidad con número, ¿eh? Cuando decimos probabilidad, no nos lo inventamos. Es que hay mucha matemática debajo. Y ahora vamos a hacer deprisita. Importante esto del análisis cualitativo. Un suceso que puede ocurrir está asociado a una lotería. Lotería de manera, como se entiende, en probabilidad. ¿Vale? Puede ocurrir, puede no ocurrir. Si ocurre, tiene un impacto. Y la probabilidad es P de que ocurra. Pero si no ocurre, el impacto es cero. Por lo tanto, matemáticamente lo pongo por aquí, porque muchas veces veréis que es el impacto por la probabilidad como se calcula. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues asignando valores de probabilidad aquí con escalas numéricas, el impacto de esto es simplemente una multiplicación. Aquí nos da determinados valores y va asignando códigos de colores. ¿Vale? Y esto tiene que estar, hay empresas que tienen 3, hay empresas que tienen 4, organismos que tienen 5, etcétera, etcétera. Todo depende de los rigurosos que quieran ser. ¿Vale? Simplemente que os quedéis con esto. No tengo tiempo para entrar en que las matrices de riesgos tienen a su vez sus riesgos, porque ¿qué ponemos? ¿El riesgo alto es 12 o lo ponemos en 10? Aquí no tenemos 10, ¿vale? Simplemente que os quedéis con esa idea. Esto ya es mucho más duro matemáticamente, pero esto lo aplican en empresas financieras, bancos, relacionados con el sector se llama actuario, ¿vale? Es decir, aquí hablamos de distribuciones de probabilidad, dando rangos de confianza donde tenemos los valores más probables. ¿Qué pensáis que hace una empresa del sector seguros? Pues trabajar con esto. Están para ganar dinero. Estrategias. Básicamente, en resumen, podemos tener una estrategia de aceptación, podemos tener una estrategia de respuesta, ¿vale? ¿Qué tenemos después de todo esto? Pues tratamos de minimizar riesgos. Si a todos los niveles de la organización en la que estamos se va haciendo este análisis, se van controlando, desglosando los riesgos, al final al grupo de gobernanza, riesgos y control, en otras organizaciones veréis cumplimiento por aquello del seguimiento de las normativas, no control como tal, pero esto es el entorno en el que nos movemos. Aquí estaríamos hablando ya de cierto nivel de riesgo muy, muy próximo a la operación, ¿vale? Monitorización y control de riesgos, ¿qué nos viene a decir? Que esto hay que repetirlo de manera continua, es un proceso y es un proceso de mejora continua.
Entonces, esto no para. Los riesgos, cómo comunicarlos y qué comunicar y cómo comunicarlos, ¿vale? Bueno, no podemos utilizar el mismo lenguaje para todos los niveles a los cuales comunicamos. En el entorno empresarial, el comité de dirección, el consejero delegado, si estamos hablando de reguladores, de legisladores, el lenguaje es muy diferente de la gente que trabaja en el día a día con las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Fundamental tener el mismo lenguaje, ¿no? ¿Y qué comunicar? Pues últimamente tenemos una experiencia muy cercana en el área aquí de Madrid, donde por una alerta meteorológica que ha causado mucho daño físico, incluso algunos muertos, como bien sabéis, de aquí para los compañeros del otro lado eh, del océano, pues se lanza una alerta. Hay gente que se lo ha tomado un poco, bueno, aquí hablamos de incertidumbre de los riesgos, ¿vale? Pero bueno, es que salta determinada alerta y se comunica para informar a la población. Hay mucho que decir, concienciación, muy rápido. Esto es el Foro Nacional de Ciberseguridad, ha considerado 10 ámbitos que representan un mayor riesgo para la ciudadanía o que necesitan una atención especial. Y esto nos afecta más cercanos a nosotros, ¿no? Redes sociales, ¿qué hacemos en las redes? ¿Qué ponemos? Las contraseñas credenciales que utilizamos, las contamos en cualquier lado, en un post-it, en una cafetería, utilizamos las mismas para todas las aplicaciones en las que entramos, ingeniería social, cuánta suplantación hay detrás de alguien que en cualquier red social que tengamos, se acerca o contacta como hombre, como mujer, como militar, como realmente es esa persona quien dice ser, quién está detrás. Tener acceso a las TIC. Para los chicos jovencitos, hoy en día niños, disponen de unas herramientas muy buenas, pero a través que pueden causar enormes problemas. Dispositivos móviles de última generación que sabrán muy bien teclear, pero los riesgos que asumen muchas veces desconocidos. Trámites, compras online, privacidad de información personal. Hay controles dentro de las empresas que verifican que datos relativos a las cuestiones personales que están protegidos, efectivamente eso se cumple. Un problema de filtración de datos de tipo personal, tenemos ahí la Agencia Española de Protección de Datos, que las multas que emite son impresionantes. Estoy convencido que el Ayuntamiento de Sevilla recibirá su buena notificación, el Clínic de Barcelona o cualquier otro. En el caso del gobierno tengo mis dudas, pero bueno, habrán rodado algunas cabezas. El Internet, las cosas. Cualquier dispositivo que está conectado a Internet. Tenemos televisiones hoy en día, tenemos, mucha gente tiene en casa los robots de limpieza. ¿Qué hacen con los datos? Tienen, bueno, Carlos lo sabrá muy bien, que es en sus estudios de arquitectura, ¿no? Los planos de una casa simplemente sabiendo si el robot los envía. Vamos, más fino el dato, imposible. Protección de los dispositivos. Tenemos los software actualizados, los últimos sistemas operativos, los parches de seguridad. ¿Quién tiene un antivirus en el móvil? En los ordenadores, seguramente. En los móviles, pocas personas. Los hay gratuitos y muy buenos. Inteligencia artificial, ¿qué decir hoy en día? Y luego necesitan una atención especial los canales de denuncia, soporte y ayuda cuando esto ocurre. Voy jorobado de tiempo. Tengo un montón de referencias que me hubiera gustado aquí, pues algunas de ellas. No sé, Rafa, si me permitís 2 tonterías. Aquí tenemos Podemos hacer lo siguiente, José Miguel. Si tú quieres, porque no solemos hacerlo y el trabajo que has hecho para la presentación es súper interesante, enormemente útil. Ha sido una masterclass, sin duda. Nos están preguntando aquí los compañeros si podrían tener una copia o un PDF de la presentación tuya. No sé sí, si... sin ningún problema. Siempre y cuando que me hagáis una humilde referencia. Claro que sí. Sin Por problema. supuesto. Entonces, haremos lo siguiente. Al final de la presentación ya José Miguel colocará ahí sus datos de contacto y él amablemente os hará llegar un PDF con su marca de agua, lógicamente, sí, a ver, sí, dos pinceladas. Aquí os he puesto algunas. El CNI, bueno, parece muy rimbombante, es el Centro Nacional de Inteligencia, pero tiene un organismo que es el Centro Criptológico Nacional. ¿Por qué os pongo esto? Porque hay una documentación muy, muy interesante, divulgativa, en el cual, para los que tengáis interés, podéis rastrear por aquí
y sin ningún problema. Os van a monitorizar, evidentemente, pero con toda la tranquilidad del mundo, ¿vale? El grupo de delitos telemáticos, este es de la Guardia Civil, y luego el INCIBE, un organismo muy interesante, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene unas campañas, este es un pequeño vídeo que podéis ver, de concienciación. Hay un teléfono de asistencia al 017, probablemente para que no lo conozca, dudas, preguntas a ese teléfono. Hay muy buenos profesionales detrás que atenderán dudas, preguntas o incidentes de ciberseguridad, como los a nivel personal o de empresa, etcétera, etcétera, cómo se puede hacer. Me refiero a empresas las que no tienen la entidad suficiente como para tener una unidad de ciberseguridad detrás. Por último, una red más segura, 2 bibliografías. Esta la tenéis disponible dentro de esta página web de la Guardia Civil. Ángel Pablo Avilés, apodado Angelucho, es un guardia civil, no sé si estará retirado ahora, de la unidad de delitos telemáticos. Tiene un libro súper interesantísimo, que es este de aquí, Por una red más segura. Es libre de derechos, licencia Creative Commons. Quiero decir que es un PDF, os lo descargáis. Son 200 y pico páginas, pero muy, muy interesante. Y para los que además os guste la lectura, este libro a mí me encantó, Los hombres que susurran a las máquinas, periodista Antonio Salas, que de manera encubierta se empieza a tener contacto con un montón de áreas de ciberdelincuencia, las unidades de prevención de ciberdelitos, como es la Policía Nacional, que tiene su correspondiente organismo, la Unidad de Delitos Telemáticos, gente del Centro Criptológico, del Centro Nacional de Inteligencia, y es un libro, digamos, periodismo de investigación. Me encantó y por eso os lo recomiendo. ¿Vale? Y por último, simplemente daros las gracias. Espero haber cumplido por lo menos ese mínimo objetivo, que era no tanto enseñar algo, sino que mi experiencia ahí os haya ayudado de alguna manera a concienciaros en un área que nos afecta, al menos personalmente, ¿no? De nuevo, muchas gracias a todos por vuestra atención. Si hay alguna preguntilla y tenemos algún minutillo, tal, y si no, a vuestra disposición, me podéis localizar en LinkedIn y sin ningún... en el seminario tenéis mi usuario y bueno, si alguien quiere contactar conmigo personalmente puede hacerlo, yo le puedo facilitar mi correo y a vuestra disposición. Muchísimas gracias de nuevo y disculpadme No hay que me nada haya que pasado un disculparnos. poquito, pero he Totalmente estado en el tiempo entendido. comprometido y los amigos y el amigo Carlos, bueno, le he dejado un Pues poquito más para él, ¿vale? uno de los mentes inquietas más importantes a nivel, toca muchísimos dominios de conocimiento, muchísimas áreas de conocimiento, es una enciclopedia andante, un magnífico profesional. Yo tengo la suerte además de ser su amigo, ¿no? Y yo voy a atrever a hacerte una pequeña pregunta, un poco por romper el hielo. Te felicitan por aquí también los compañeros que están al otro lado. Ciberseguridad. Pues muchas La gracias. ¿Sí? palabra casi me acongoja. Ciberseguridad. Si yo soy un project manager que estoy pensando en dar mis primeros pasos en ese tipo de proyectos de ciberseguridad, por ejemplo, ayudando a la compañía a adaptarse a esos riesgos, ¿cuál sería, si vengo del PMP, la dificultad, el challenge más grande al que podría encontrarme cuando hago mi primer proyecto de ciberseguridad? Pues mira, uno de los retos, ¿vale? No voy a decir el conocimiento, porque se supone que nosotros, como Project Manager certificados por el PMI, tenemos una cierta base de metodología y de conocimiento de lo que es la gestión de riesgos. ¿Cuál puede ser el reto? Que lo tenemos que aplicar ahora a un entorno que nos pueda resultar tremendamente desconocido. Para mí lo es en muchos de los temas, pero para eso tenemos que apoyarnos, fundamental, la alineación y la coordinación entre diferentes grupos. Aquí tiene que haber expertos reales, que los hay en las compañías muy buenas. ¿Qué significa una gestión de proyectos en el entorno de ciberseguridad? Pues que hay que gestionar, eso es equivalente a decir tengo que gestionar mucho más riesgos aparte de lo que haría en cualquier proyecto normal. Propiedad intelectual, si estoy haciendo desarrollo de software o cualquier producto, patentes.
joder, la gente me trabaja sobre todo los nuevos conceptos, ¿no? Las que llaman las startups. Trabajamos en un entorno, en el cibercafé, en el tal, me conecto a la primera red que pillo. Bueno, eso tiene que estar. Esos son riesgos para el proyecto, ¿no? Sin duda, sin duda. César Núñez te hace la siguiente pregunta, José Miguel. Te agradece la presentación y te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre gestionar las vulnerabilidades y los riesgos? ¿Existe alguna diferencia entre esos dos términos? A ver, la gestión de vulnerabilidades, no puedo dar muchos detalles, pero había dentro del área, y las hay en todas las áreas de ciberseguridad, gente, especialistas muy, muy cualificados, por lo general ingenieros en el entorno de las telco, informática, etcétera, etcétera, que trabajan en ese tema específico. Quiero decir, que tienen que ser los responsables. Ellos serían, en todo caso, podría ser los candidatos ideales para ser los propietarios de ese riesgo. Es decir, tengo todos los equipos al último nivel que requiere el fabricante, tengo todos los parches de seguridad necesarios, tengo los mecanismos de control compensatorios si resulta que detecto ciertos riesgos y los tengo que elevar, por ejemplo, para la gestión de riesgos al jefe de proyecto, al director del proyecto en el que estoy trabajando, y aparte tengo que notificarlo por el canal adecuado. A ver, todo esto que estoy contando está soportado con unos grandes sistemas de información, ¿vale? Donde hay algoritmos que ya calculan este tipo de cosas. Y luego hay que describir la política de contingencia que hay que recalcular los riesgos residuales y luego además superar ciertas auditorías, ¿no? Y ahí lo que se trata de hacer es, por lo general, lo que se llamaría ciberprevención. Debería de haber unas áreas, bueno, perfiles muy técnicos, pero digamos que se adelantan al lanzamiento de productos, aplicaciones, plataformas, etcétera, etcétera. Y lo comentaba antes con Carlos y con Rafa justo antes del comienzo del seminario, en el cual, bueno, no era el objeto, pero bueno, el hacker de gorro blanco o el hacker de gorro negro, ¿no? Los que hacen pruebas de que se llama, digamos, de penetración y trabajan por adelantado para detectar vulnerabilidades que se puedan corregir antes del lanzamiento de producto, aplicación, etcétera, etcétera. Fenomenal. Pues con tu respuesta, querido amigo José Miguel, termina este webinar de septiembre. Os recuerdo además que con la asistencia habéis obtenido una PDU. De nuevo, gracias a todos los asistentes, especialmente a ti, querido amigo José Miguel, por tu magnífica ponencia, y os emplazo al webinar que tendremos el próximo día 19 de octubre, en el cual Yuri Alexander Moreno, abogada y máster en Derecho Social y Dirección de Proyectos, nos presentará la interesante ponencia, la dirección y la gestión de proyectos sin ánimo de lucro. Como siempre, será a las 7 horas española. La publicaremos convenientemente en las redes sociales y también en la propia web del capítulo, en cuyos enlaces podréis inscribiros sin problema. Os esperamos. Como siempre, un cordial saludo. José Miguel Adrenal, gracias de nuevo, amigo. Esta es tu casa cuando quieras. Cordial saludo, cuídense. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Buena tarde, buen día para los de al otro lado. Igualmente, un saludo, cuídense, muchísimas gracias. Adiós.